Nunca pensé que la peor llamada de mi vida vendría de mi propio hijo. Me llamo Miriam, tengo 56 años y he enterrado a más gente de la que nadie debería. Enterré a mis padres cuando era joven, enterré a amigos que se fueron demasiado pronto. Y hace 5 años enterré a Margarita, mi mujer, mi compañera, la persona que hacía que cada día mereciera la pena. Margarita murió de cáncer. Se la llevó de forma lenta y dolorosa, de una manera que me hizo desear poder cambiarme por ella 1000 veces. Le sostuve la mano en cada tratamiento, en cada noche de insomnio, en cada momento en que la esperanza parpadeaba y volvía a apagarse. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, pensé que había tocado fondo en lo que al dolor se refiere. Estaba equivocada, porque el dolor, he aprendido, tiene capas, y la más profunda no viene de la muerte, sino de la traición. De la gente a la que criaste, por la que te sacrificaste, la gente que pensabas que honraría tu amor incluso después de que te hubieras ido. Era un jueves por la mañana cuando mi mundo se acabó por segunda vez. No era un día especial, ni una fiesta ni un aniversario, solo un jueves normal y frío de noviembre, el tipo de mañana en que el cielo de Salamanca es gris y el aire te corta la piel cuando sales a por el correo. Estaba en la cocina, preparando una infusión como le gustaba a Margarita. Aunque ella ya no estuviera allí para beberla, se había convertido en mi ritual, mi forma de mantenerla cerca. Una taza para mí, y otra que dejaba en la mesa, frente a la mía, solo para poder fingir por un momento que seguía sentada allí con sus gafas de leer, hojeando el periódico y haciendo pequeños comentarios sobre el mundo. Sonó el teléfono. Vi el nombre de Daniel en la pantalla y sonreí. Mi hijo, mi único hijo. El niño que crié después de que su padre se marchara cuando él tenía 3 años. El niño que Margarita y yo habíamos querido juntas, por el que habíamos luchado, al que habíamos visto convertirse en un hombre del que estábamos orgullosas. O eso creía yo. Hola, cariño, dije, poniéndome el teléfono en la oreja mientras vertía agua caliente sobre la bolsita de té. ¿Cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti. Hubo una pausa, no de las cómodas. De las que hacen que se te encoja el estómago incluso antes de saber por qué. Mamá. Su voz era plana, profesional. El tono que usarías con un extraño, no con la mujer que te trajo al mundo. Tengo que decirte algo. Dejé la tetera lentamente, mi mano de repente temblorosa. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Está bien, Emilia? ¿Y los niños? Todos están bien. Se aclaró la garganta. Mira, no tengo mucho tiempo, así que voy a ir al grano. He vendido la casa. Por un momento, pensé que había oído mal. La cocina pareció inclinarse ligeramente, como si estuviera en un barco que acaba de golpear una ola. ¿Qué quieres decir con que has vendido la casa? Tu casa. Bueno, técnicamente estaba a nombre de los dos después de que Margarita muriera. ¿Recuerdas? Me pusiste en la escritura por temas de la herencia. Así que, legalmente, tenía derecho a tomar decisiones sobre ella. El corazón me latía con fuerza, un ritmo sordo y pesado que me dificultaba la respiración. Daniel, yo vivo en esa casa. Es el hogar que Margarita y yo construimos juntas. Cada habitación, cada... Lo sé, mamá. Me cortó, con un deje de impaciencia en la voz. Pero de todos modos era demasiado para ti sola. Te estás haciendo mayor. El IBI era alto. Tenía sentido vender mientras el mercado estaba bien. Ni siquiera me preguntaste. Mi voz salió como un susurro, pero por dentro estaba gritando. Ni siquiera me dijiste que estabas pensando en ello. Te lo estoy diciendo ahora. No había disculpa en su tono, ni remordimiento, solo una fría y calculada practicidad. La venta se cerró la semana pasada. Los nuevos propietarios toman posesión en 30 días. 30 días. 4 semanas para empaquetar 23 años de recuerdos, para decir adiós al jardín donde Margarita plantaba rosales cada primavera, al dormitorio donde nos habíamos abrazado en la alegría y en la pena, a la cocina donde habíamos preparado comidas y reído, y construido la pequeña y hermosa vida por la que tanto habíamos luchado en un mundo que no siempre había sido amable con nosotras. ¿A dónde? Apenas pude formar las palabras. ¿A dónde se supone que voy a ir? Otra pausa, esta más larga. Y cuando volvió a hablar, oí algo en su voz que me heló la sangre.
No era ira, ni siquiera frustración, solo desapego, como si yo fuera un problema que él ya había resuelto en su mente. He hecho arreglos para que te mudes a la residencia Los Girasoles. Es un buen sitio, mamá. Limpio, personal profesional. Tendrás tu propia habitación, comidas incluidas, actividades. ¿Una residencia de ancianos? Las palabras salieron como un jadeo. Daniel, tengo 56 años. No necesito. Es una residencia de vida asistida, corrigió, como si la terminología marcara alguna diferencia. Y sí, lo necesitas. Has estado teniendo dificultades, mamá. Lo he visto. Desde que Margarita murió, te has dejado mucho. La casa se estaba deteriorando. Apenas sales ya. Esto es mejor para ti. Dificultades. Dejarme. Las palabras me golpearon como bofetadas. Sí, había estado de luto. Sí, había días en que salir de la cama era como escalar una montaña. Sí, la casa no estaba tan impecable como antes porque era una sola persona tratando de mantener un hogar hecho para dos. Pero no me estaba desmoronando. Estaba sanando. Lenta y dolorosamente, pero sanando al fin y al cabo. Daniel, por favor. Se me quebró la voz. Por favor, no hagas esto. Esa casa. Es todo lo que me queda de ella. De nosotras. Puedo cuidarla mejor, te lo prometo. Contrataré a alguien para que me ayude con el mantenimiento. Ya está hecho, mamá. Su voz era firme ahora. Final. Los papeles están firmados. El dinero de la venta cubrirá los costes de la residencia durante varios años. Es lo más inteligente. Inteligente. Como si el amor, la memoria y el hogar pudieran reducirse a un cálculo financiero. Pero entonces dijo algo que hizo que me fallaran las piernas. Tuve que agarrarme al borde de la encimera para no caer. Y mamá, también tuvimos que trasladar la tumba de Margarita. El mundo se detuvo. Todo. El sonido, el tiempo, la respiración. Simplemente se detuvo. ¿Qué? La palabra apenas logró salir de mis labios. El cementerio donde está enterrada. Lo han vendido para construir. Están reubicando todas las tumbas a un parque funerario más nuevo en las afueras. Firmé los formularios de consentimiento en tu nombre, ya que estabas registrada como familia. La trasladaron hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Mientras yo había estado visitando lo que creía que era su lugar de descanso, poniendo flores en una tierra que pensaba que albergaba a la mujer que amaba, ella ni siquiera había estado allí. La habían trasladado. Reubicado como un mueble, como una molestia, y nadie me lo había dicho. ¿La has trasladado? Podía oír mi voz subiendo de tono, con la histeria asomando por los bordes. Has trasladado a Margarita sin decírmelo, sin preguntarme. Mamá, estoy intentando ayudarte. ¿Ayudarme? Estaba temblando, la rabia y el dolor retorciéndose juntos en algo que no podía controlar. Has vendido nuestra casa. Me has metido en una residencia como si fuera una carga de la que necesitas deshacerte. Y has trasladado la tumba de mi mujer sin siquiera... No era tu mujer. Su voz cortó mis palabras como el hielo. No legalmente. Lo sabes. El matrimonio igualitario no estaba aprobado cuando ella murió. Técnicamente, yo era su familiar más cercano a través de los papeles de adopción que ambas arreglasteis. Así que sí. Tenía el derecho legal de tomar esa decisión. La crueldad de aquello, la calculada y deliberada crueldad, me dejó sin aliento. Habíamos arreglado esos papeles para protegernos, Margarita y yo, para asegurarnos de que, si algo pasaba, tendríamos un respaldo legal en un mundo que intentaba negar que nuestro amor existía. Habíamos puesto el nombre de Daniel en los documentos porque confiábamos en él, porque era familia. Y ahora estaba usando esa confianza como un arma contra mí. Daniel, mi voz era apenas un susurro ahora. ¿Por qué estás haciendo esto? Por primera vez en la conversación, oí que algo cambiaba en su tono. No era culpa, no era amor, sino algo más oscuro, algo que se había estado escondiendo bajo la superficie todo el tiempo. Porque tú tomaste tus decisiones, mamá. La elegiste a ella por encima de todo lo demás. Por encima de lo que pensara la gente, por encima de hacerme la vida más fácil mientras crecía. Tuve que explicarle a todo el mundo por qué tenía 2 madres.
¿Sabes lo que fue eso? Mi corazón se partió. Daniel, te queríamos. Te lo dimos todo. Me diste vergüenza. Me diste una infancia en la que yo era el diferente, donde la gente cuchicheaba, y ahora tengo mi propia familia en la que pensar. La familia de Emilia es conservadora. Vamos a misa. Mis hijos van a un colegio concertado religioso. No puedo tenerlos haciendo preguntas sobre ti y Margarita, sobre por qué la abuela vivía con otra mujer. Ahí estaba, la verdad detrás de todas sus excusas prácticas. Vergüenza. Se avergonzaba de mí, de Margarita, del amor sobre el que habíamos construido nuestras vidas. La residencia es lo mejor, continuó, su voz fría de nuevo. Estarás cuidada, tendrás todo lo que necesites. Y es mejor así, mejor para todos. Mejor para ti, querrás decir. Las palabras salieron huecas, muertas. Tengo que irme, mamá. Alguien de los girasoles te contactará la semana que viene para programar tu fecha de ingreso. Cuídate. Y entonces colgó. Así de simple. Sin un adiós. Sin un te quiero. Nada. Me quedé en esa cocina. La cocina de Margarita. Nuestra cocina. Mirando el teléfono en mi mano. La infusión que había preparado se enfriaba en la encimera. El vapor ya no salía de ninguna de las tazas. La casa estaba en silencio a mi alrededor, pero era un silencio diferente ahora. No pacífico, no reconfortante, vacío. Miré las paredes que habíamos pintado juntas. Las fotos colgadas en los marcos. Margarita sonriendo en nuestra ceremonia simbólica. Daniel de niño abrazándonos a ambas. Los tres de vacaciones en la playa. Miré la ventana por donde la luz de la mañana solía entrar y hacer que el pelo de Margarita brillara como el oro. Y me di cuenta de que todo lo que había creído permanente, todo lo que había creído seguro, no había sido más que una ilusión. Mi hijo se lo había llevado todo. El hogar, los recuerdos, incluso el lugar de descanso de Margarita. Y no había nada, nada, que pudiera hacer al respecto. O eso creía yo. Si te gustan las historias emotivas que llegan al corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo lo es todo. Aún no lo sabía, pero esa llamada telefónica fue solo el principio. El silencio que siguió me enseñaría algo que nunca antes había aprendido, que a veces las personas que más nos hieren son las que criamos con nuestras propias manos, pero el silencio, descubriría, también puede ser una forma de poder, y yo estaba a punto de encontrar el mío. Los días entre esa llamada y mi partida forzosa fueron como vivir en una pesadilla en la que todo se movía demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Daniel no volvió a llamar, no vino de visita. Envió a una empresa de mudanzas, extraños que recorrían mi casa con portapapeles, clasificando mi vida en cajas etiquetadas como guardar, donar y tirar. Intenté detenerlos al principio. Me planté en la puerta del dormitorio que Margarita y yo habíamos compartido y dije, no, no pueden simplemente entrar aquí y llevarse las cosas. Esta es mi casa. El hombre del portapapeles, un tipo de aspecto cansado de unos 40 años con una alianza y ojos amables, pareció incómodo. Señora, lo siento. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Su hijo nos contrató. Él tiene la autoridad legal sobre la propiedad ahora. Autoridad legal. Esas palabras seguían apareciendo como una maldición, recordándome que de alguna manera, a través de papeles que había firmado años atrás tratando de proteger a mi familia, había cedido mi poder sin siquiera darme cuenta. ¿Y mis cosas? Pregunté, oyendo la desesperación en mi propia voz. ¿Mis objetos personales? ¿Las fotos? ¿Las joyas de Margarita? Consultó su portapapeles. Tenemos instrucciones de prepararle una maleta con artículos personales. Todo lo demás se está clasificando según las instrucciones del señor Moreno. Algunos artículos se enviarán a su domicilio. El resto se donará o se desechará. Una maleta. 43 años de vida, reducidos a lo que cabía en una sola pieza de equipaje. Caminé por la casa ese día como un fantasma rondando mi propia vida. En cada habitación, veía a Margarita. Nos veía pintando estas paredes el verano después de mudarnos.
discutiendo sobre si el verde salvia era demasiado atrevido para el salón. La veía junto a los fogones, bailando mientras cocinaba, cantando desafinadamente las canciones de la radio. La veía acurrucada en su sillón de lectura junto a la ventana, con las gafas resbalándole por la nariz, completamente absorta en la novela de misterio que estuviera devorando esa semana. En el jardín, sus rosales todavía estaban en flor, unos de un rojo intenso que había plantado el año antes de enfermar. «Para que tengas algo bonito que mirar cuando yo no esté», había dicho, intentando sonreír a través de las lágrimas. Le había dicho que no hablara así. Le había dicho que los miraríamos juntas durante muchos años. Me había equivocado en tantas cosas. Los de la mudanza empaquetaron nuestro álbum de boda, el no oficial, lleno de fotos de nuestra ceremonia simbólica que la ley no reconocía, pero nuestros corazones sí. Embalaron la colección de tazas de té antiguas de Margarita, que había tardado 20 años en reunir en anticuarios. Envolvieron nuestra vajilla, desmontaron nuestra cama, enrollaron la alfombra que habíamos comprado en nuestro viaje de 10º aniversario a Granada. Los seguí de habitación en habitación, tratando de memorizarlo todo antes de que desapareciera. La grieta en el azulejo del baño que siempre habíamos querido arreglar, pero nunca lo hicimos. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos la altura de Daniel cada cumpleaños, hasta que cumplió los 18 y se fue. La mancha en el techo donde una fuga de agua había dejado una marca tenue. Margarita había dicho que parecía una mariposa. Y después de eso, nunca pude verla como otra cosa. Todo estaba siendo borrado, empaquetado, redistribuido a personas que nunca conocerían las historias detrás de nada de ello. Cuando terminaron, la casa parecía un esqueleto. Habitaciones vacías con siluetas de polvo que mostraban dónde habían estado los muebles. Agujeros de clavos en las paredes donde habían colgado cuadros. El espacio se sentía frío y desconocido, como si el amor que lo había llenado durante más de 2 décadas hubiera sido succionado junto con nuestras pertenencias. Me senté en el suelo del salón, el único lugar que quedaba para sentarse, y llamé a Daniel una vez más. Tenía que intentarlo, tenía que hacerle entender. No contestó. La llamada saltó al buzón de voz. «Daniel, soy mamá». Mi voz resonó en la habitación vacía. «Por favor, cariño, por favor devuélveme la llamada. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar otra solución. No necesito quedarme aquí si la casa es demasiado, pero por favor no me mandes a una residencia. Puedo buscarme un piso. Puedo apañármela sola. Y la tumba de Margarita. Por favor, Daniel, solo dime dónde está ahora. Déjame visitarla. Déjame despedirme como es debido. Por favor». Esperé durante horas. Nunca devolvió la llamada. El día que vinieron a llevarme a los girasoles, me desperté al amanecer en una casa vacía que ya no sentía como mía. Había pasado la noche en el suelo con una sola manta, mi maleta hecha a mi lado como un perro fiel. A través de la ventana, podía ver el sol salir sobre el barrio donde Margarita y yo habíamos paseado de la mano 1000 veces, donde habíamos saludado a los vecinos, pedido azúcar y paleado la nieve de nuestras aceras en invierno. Una furgoneta llegó a las 8 en punto. No una ambulancia, gracias a Dios por esa pequeña merced, sino un vehículo de transporte sanitario con residencia Los Girasoles, impreso en el lateral, en unas letras amarillas y alegres que parecían una burla. La conductora era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Ya había hecho esto antes, me di cuenta. Recoger a gente que no quería ser recogida, llevarla a lugares que nunca eligieron. «Señora Moreno, soy Andrea. Estoy aquí para ayudarla a instalarse en Los Girasoles. ¿Tiene todo lo que necesita?» Miré mi única maleta, la llave de casa que todavía apretaba en mi mano, la que ya no funcionaría después de hoy, porque cambiarían las cerraduras para los nuevos propietarios. «No», dije en voz baja, «no tengo nada de lo que necesito». Tuvo la decencia de parecer incómoda. El viaje por la ciudad duró 30 minutos, pero pareció como cruzar a otro país. Pasamos por la cafetería donde Margarita y yo solíamos ir cada domingo por la mañana. Pasamos por el parque donde habíamos hecho picnics en verano y visto las hojas cambiar en otoño. Pasamos justo por la calle que llevaba al antiguo cementerio, el que donde pensaba que Margarita todavía descansaba.
aunque aparentemente había estado visitando una parcela vacía durante semanas sin saberlo. Los girasoles se encontraba en las afueras de la ciudad, un extenso edificio de ladrillo que intentaba parecer alegre con sus jardineras y toldos de colores. Un letrero en la entrada anunciaba «Cuidado y cariño para sus seres queridos», bajo una foto de archivo de ancianos sonrientes jugando a las cartas. Sus seres queridos. Como si me hubieran dejado aquí con amor por una familia que se preocupaba, en lugar de haberme abandonado como a un mueble viejo. Andrea me ayudó a entrar, llevando mi maleta mientras yo caminaba lentamente detrás de ella, cada paso sintiéndose como si me alejara más de todo lo que importaba. El vestíbulo olía a limpiador industrial y a algo más, algo que no pude identificar del todo, pero que me revolvió el estómago. No desagradable exactamente, simplemente institucional, impersonal. La mujer de la recepción nos saludó con una calidez ensayada. «Bienvenida a los girasoles. Debe de ser Miriam. La estábamos esperando». ¿De verdad? ¿Había llamado Daniel? ¿Les había dado instrucciones? ¿Les había dicho que llegaba su incómoda madre? Me procesaron como si estuviera ingresando en un hospital. Papeleo, historial médico, lista de medicamentos, contactos de emergencia. Y cuando me pidieron eso, tuve que darles el número de mi hijo, aunque la ironía de ponerlo como mi contacto de emergencia después de lo que había hecho, me dio ganas de reír o llorar, o ambas cosas. «¿Quién es su médico de cabecera?», preguntó la coordinadora de ingresos, con el bolígrafo suspendido sobre sus formularios. «La doctora Raquel Núñez, pero su consulta está en la otra punta de la ciudad, cerca de donde yo vivía. Tendremos que transferir su historial a nuestro médico del centro. Es más fácil así, para las recetas y las revisiones». Otra conexión cortada. La doctora Núñez me conocía desde hacía 15 años. Había tratado a Margarita durante su enfermedad. Conocía nuestra historia. Ahora me examinarían extraños que solo verían a una mujer mayor, sola y sin otro lugar a donde ir. Mi habitación estaba en la segunda planta, la 237. Andrea llevó mi maleta por pasillos que parecían todos idénticos. Paredes beige, luces fluorescentes, pasamanos a ambos lados como si esto fuera un hospital pretendiendo ser un hogar. Pasamos junto a otros residentes, algunos caminando con bastones o andadores, otros sentados en sillas de ruedas aparcadas en las puertas, mirando a la nada con ojos que habían dejado de esperar algo bueno. ¿Era este mi futuro? Sentarme en los pasillos, esperando las comidas, mirando las mismas paredes cada día hasta dejar de verlas. La habitación 237 era pequeña, una cama individual con barandillas metálicas, una cómoda de 3 cajones, una silla junto a la ventana, un baño diminuto con una ducha que tenía barras de seguridad y un asiento de inodoro elevado para personas con problemas de movilidad. Todo diseñado para la función, nada para la belleza o la comodidad, o la idea de que las personas que vivían aquí seguían siendo seres humanos completos con preferencias e historias. «La dejo para que se instale», dijo Andrea, dejando mi maleta sobre la cama. «La cena es a las 5:30 en el comedor. Alguien vendrá a buscarla cuando sea la hora». Y entonces se fue, y me quedé sola en una habitación que nunca sería un hogar. Deshice la maleta lentamente, cada objeto una pequeña punzada de dolor. La foto de Margarita que había logrado salvar, en la que se reía de algo que yo había dicho, con los ojos llenos de luz. La puse sobre la cómoda, pero se veía extraña allí, fuera de lugar. Un jersey que le encantaba llevar, una rebeca azul suave que todavía olía ligeramente a su perfume. Lo colgué en el pequeño armario aunque nunca me lo pondría. Algo de mi propia ropa, libros que había cogido sin pensar, artículos de aseo que parecían absurdamente insuficientes para la tarea de reconstruir una vida. En el fondo de la maleta, encontré algo que no recordaba haber metido: el diario de Margarita. Lo había escrito durante su enfermedad, anotando sus pensamientos cuando el dolor era demasiado fuerte para dormir. Nunca había sido capaz de leerlo después de su muerte. Se sentía demasiado privado, demasiado crudo. Pero ahora, sentada en esta habitación estéril que olía a las vidas de otras personas, lo abrí. La primera página estaba fechada 3 meses antes de que falleciera. Miriam cree que no sé lo asustada que está, pero lo veo en sus ojos cada mañana.
Intenta ser fuerte por mí, pero sé que se está rompiendo. Ojalá pudiera prometerle que todo irá bien cuando yo no esté. Ojalá pudiera decirle que Daniel la cuidará, que no estará sola, pero no estoy segura de que eso sea verdad. Hay algo en Daniel que nunca he entendido. Una frialdad. Quizás es porque su padre biológico se fue, o quizás es simplemente como es él. Miriam ve lo mejor en todo el mundo, especialmente en él. Cree que el amor es suficiente para salvar cualquier distancia. Espero que tenga razón, pero si no es así, si me pasa algo, y él le da la espalda, necesito que sepa que es más fuerte de lo que cree, que merece todo el amor que este mundo pueda ofrecer, incluso si nuestro propio hijo no puede verlo. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Margarita lo había sabido. De alguna manera, había sabido que Daniel podría hacer exactamente lo que había hecho, y había intentado advertirme, intentado decirme que podría sobrevivir sin él. ¿Pero podría? Cerré el diario y miré a mi alrededor, a mi nueva realidad, esta pequeña habitación, estas paredes en blanco, este edificio lleno de personas cuyas familias habían decidido que eran demasiados problemas, demasiado caras, demasiado inconvenientes para mantenerlas en sus vidas. La campana de la cena sonó a las 5:30, tal como Andrea había dicho. Oí puertas abriéndose por el pasillo, el arrastrar de pies y el chirrido de las ruedas de las sillas. Alguien llamó a mi puerta. Una auxiliar, joven y apurada, diciéndome que era hora de comer. Seguí a los otros residentes al comedor, una gran sala llena de mesas y con olor a verduras recocidas, y algo que podría haber sido un filete ruso. Todos parecían tener asientos asignados, dejándome de pie torpemente hasta que un miembro del personal me dirigió a una silla vacía en una mesa con otras 3 mujeres. Me miraron con la evaluación de quienes han aprendido a ser cautelosos con los recién llegados. «Eres nueva», dijo una de ellas. Era delgada, con el pelo gris acero recogido en una coleta tirante. «¿Cómo te llamas?» «Miriam. Yo soy Dolores, pero llámame Lola. Ellas son Elena y Rosario». Señaló a las otras 2 mujeres, que asintieron pero no sonrieron. «¿Y tú? ¿Qué has hecho para acabar aquí?» Era una pregunta extraña, formulada como si hubiera cometido un delito. «Mi hijo...» Empecé, y luego me detuve. «¿Cómo le explicas la traición a extraños?» «Mi hijo pensó que sería mejor». Lola resopló. «Todos piensan lo mismo. El mío dijo que ya no podía valerme por mí misma después de caerme una vez. Una vez. Me rompí la muñeca y de repente ya soy una inútil». Elena se inclinó hacia adelante. «Mi hija me quitó las llaves del coche y la libreta de ahorros. Dijo que me estaba confundiendo, que podría hacerme daño. Tengo 78 años y nunca he tenido un accidente en mi vida». Rosario estaba en silencio, mirando su comida intacta. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que casi no la oí. «Mi familia dejó de venir a verme hace 6 meses. No sé por qué. Nos quedamos en silencio después de eso. 4 mujeres que habían sido descartadas por las personas que se suponía que más las querían. 4 mujeres comiendo comida insípida en un edificio que almacenaba a los inconvenientes y a los caros. Pensé en los rosales de Margarita, que probablemente estarían siendo arrancados por los nuevos propietarios que no conocerían su significado. Pensé en su tumba, trasladada a algún lugar que Daniel todavía no se había molestado en decirme. Pensé en la casa que había contenido nuestras vidas enteras, ahora vacía y esperando que extraños la llenaran con sus propios recuerdos. Y pensé en Daniel, probablemente sentándose a cenar con Emilia y sus hijos, aliviado de que su vergonzosa madre ya estuviera atendida, archivada donde no complicaría su vida normal cuidadosamente construida. Esa noche, de vuelta en la habitación 237, me tumbé en la cama estrecha con sus barandillas metálicas y miré al techo. En algún lugar de este edificio, podía oír a alguien llorar. En otro lugar, una televisión sonaba demasiado alta. La luz fluorescente del pasillo zumbaba a través de la rendija bajo mi puerta. Cogí de nuevo el diario de Margarita y pasé las páginas, leyendo su caligrafía, oyendo su voz en mi cabeza. Cerca del final, apenas unos días antes de morir, había escrito algo que me cortó la respiración. «Si estás leyendo esto después de que me haya ido, mi amor,
Significa que has sobrevivido. Significa que sigues aquí. Sigues luchando. Sigues respirando. Eso es suficiente. Eso es todo. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. No dejes que nadie te convenza de que tu amor no fue real, no fue importante, no valió la pena la batalla que libramos para tenerlo. Eres más fuerte de lo que crees. Y aún no has terminado. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en el espacio hueco donde solía estar mi corazón. Tenía razón. Había sobrevivido. Seguía aquí, pero no me sentía fuerte. Me sentía rota, descartada, olvidada. Lo que aún no sabía era que a veces estar rota es el primer paso para convertirte en algo más difícil de destruir. A veces, ser descartada significa que no tienes nada que perder. Y a veces, las personas que te desechan olvidan que podrías encontrar el camino de vuelta, con uñas y dientes. Las semanas en los girasoles se desdibujaron unas con otras como acuarelas olvidadas bajo la lluvia. Despertar a las 7 cuando el personal de la mañana llamaba para comprobar si seguías respirando. Desayuno a las 8. La misma rotación de gachas, huevos revueltos y tostadas que sabían a cartón. Actividades matutinas a las que nadie quería asistir, pero que el personal insistía en que eran buenas para nosotras. Comida. Descanso por la tarde. Cena. Luces apagadas a las 9. Me volví invisible en un edificio lleno de gente invisible. Los otros residentes rara vez me hablaron después de esa primera cena. Lola tenía su propia mesa de amigas. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Rosario se sentaba en la sala común mirando una televisión que no parecía ver. Éramos todas islas, separadas por nuestras propias penas, demasiado cansadas para construir puentes. Intenté llamar a Daniel 3 veces más en esas 2 primeras semanas. Cada llamada saltó al buzón de voz. Cada mensaje que dejé quedó sin respuesta. Daniel, soy mamá. Por favor, llámame. Solo quiero hablar contigo. Daniel, necesito saber dónde está enterrada Margarita. Por favor, solo dime eso. Daniel, ¿recibes estos mensajes? ¿Te importa siquiera que esté aquí? Silencio. Siempre silencio. Emilia tampoco llamó. Mis nietos, a los que había cuidado, llevado a parques y con los que había hecho galletas, desaparecieron como si nunca hubiera existido. Ni visitas, ni postales, nada. Fue Lola quien finalmente me lo explicó una tarde cuando coincidimos en la sala común, ambas fingiendo leer revistas que en realidad no estábamos mirando. Se sienten culpables, dijo sin levantar la vista de su página. Las familias. Por eso no vienen. Venir aquí les recuerda lo que hicieron, así que simplemente dejan de venir. Se dicen a sí mismos que estás bien cuidada, que estás bien, que esta fue la decisión correcta. Visitarles les obligaría a ver la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté. Finalmente me miró, sus ojos duros con el tipo de conocimiento que solo proviene de la experiencia. Que nos tiraron como basura, que no estamos bien, que este lugar es donde la gente viene a esperar la muerte, porque sus familias decidieron que eran demasiado inconvenientes para seguir queriéndolas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero no pude discutirlas. Cada día veía a residentes sentados junto a las ventanas, esperando visitas que nunca llegaban. Cada día oía al personal poner excusas. Seguro que están ocupados, querida. O, quizás la semana que viene. Que todos sabían que eran mentiras. La parte más cruel no era la ausencia en sí, era la esperanza que nunca moría del todo. La forma en que mi corazón daba un vuelco cada vez que oía pasos en el pasillo, pensando que tal vez esta vez Daniel había venido. La forma en que revisaba el registro de visitas cada noche, buscando su nombre aunque sabía que no estaría allí. Una mañana, durante el desayuno, oí a 2 empleadas hablar cerca de la cafetera. No sabían que estaba sentada lo suficientemente cerca para oír. ¿Has visto el expediente de la señora Moreno?, dijo una de ellas. Una mujer más joven cuya placa de identificación decía Laura. ¿La nueva? ¿Sí? ¿Qué pasa? Su hijo pagó 6 meses por adelantado, pero especificó contacto mínimo. Nada de actualizaciones a menos que sea una emergencia. No quiere que le molesten con llamadas rutinarias. Mis manos se congelaron alrededor de mi taza de café. ¡Qué fuerte!, dijo la otra mujer. Incluso para las familias de aquí, eso es muy frío.
Hay una nota en el expediente que dice algo sobre desacuerdos por el estilo de vida. Ya sabes lo que suele significar eso. Se alejaron antes de que pudiera oír más, pero no lo necesitaba. Daniel lo había hecho oficial. No solo me abandonó, sino que había pagado para asegurarse de no tener que pensar en mí. Yo era una factura que había saldado, un problema que había resuelto, un capítulo que había cerrado. La humillación ardía peor que el dolor. Todos aquí lo sabrían. El personal susurraría sobre la mujer a la que su propio hijo no soportaba. Los otros residentes me añadirían a su lista mental de cuentos con moralejas sobre hijos ingratos. Dejé de ir a las comidas después de eso. Le dije al personal que no tenía hambre, que comería en mi habitación, que solo necesitaba algo de tiempo a solas. Me traían bandejas que apenas tocaba. La comida se enfriaba mientras yo me sentaba junto a mi ventana, viendo el mundo continuar sin mí. El diario de Margarita se convirtió en mi único compañero. Lo leí de principio a fin. Luego empecé de nuevo, encontrando nuevos significados en palabras que se me habían pasado por alto la primera vez. Ella sabía que esto sería difícil. Había intentado prepararme, pero había una entrada a la que volvía una y otra vez, leyéndola hasta que me la supe de memoria. Daniel vino de visita hoy. Miriam estaba tan feliz de verlo, pero noté algo. La abrazó. Dijo todas las palabras correctas, pero sus ojos estaban en otro lugar, calculando algo. Cuando ella salió de la habitación para preparar té, me preguntó por la casa, por nuestros arreglos financieros, por lo que pasaría con todo cuando yo muriera. Le dije que todo era de Miriam, que merecía seguridad después de todo lo que habíamos construido juntas. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Dijo, «Claro, tiene sentido», pero no creo que lo dijera en serio. «Miriam, si estás leyendo esto, si ha hecho lo que temo que podría hacer, por favor recuerda que pusiste su nombre en esos documentos porque confiabas en él, porque lo querías. Eso no es una debilidad. Esa eres tú. Pero el amor dado no siempre significa amor devuelto. Y la confianza rota no significa que te equivocaste al darla. Significa que la otra persona no era digna de ella». Estaba llorando cuando terminé de leer, las lágrimas goteando sobre páginas que ya llevaban las manchas de agua del propio dolor de Margarita. Ella lo había visto venir. Había visto a Daniel dar vueltas como un buitre incluso mientras ella se estaba muriendo, y había intentado advertirme, pero yo había estado ciega. Había creído que la sangre significaba lealtad, que criar a un hijo con amor significaba recibir amor a cambio. Me había equivocado de una forma tan increíble y devastadora. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me sequé los ojos rápidamente, esperando a uno de los empleados que venía a ver cómo estaba o a entregar otra comida que no comería. En su lugar, entró una mujer que nunca había visto antes. Tendría unos 40 años, con el pelo oscuro y rizado recogido en una coleta suelta y unos ojos amables que me recordaron a la enfermera que me había ayudado el día que me desmayé. Llevaba un uniforme sanitario, pero era diferente al habitual de los girasoles, más colorido, con pequeñas mariposas estampadas. «Señora Moreno, soy Ángela. Soy una enfermera visitadora. Trabajo con varias residencias de la zona, proporcionando cuidados adicionales y servicios de apoyo». Se movió lentamente hacia la habitación, como si se acercara a un animal asustado. El personal mencionó que no ha estado comiendo. Quería ver cómo se encontraba. «Estoy bien», dije automáticamente, la mentira que le había estado diciendo a todo el mundo durante semanas. Acercó la silla a mi cama y se sentó, no de pie sobre mí, sino posicionándose a la altura de mis ojos. «Sabe, bien, es lo que decimos cuando no queremos decir la verdad. Pero no tiene por qué estar bien. No conmigo». Algo en su tono, la calidez genuina en él, hizo que mis defensas se resquebrajaran. ¿Qué más da? Si como o no como, si estoy bien o me estoy desmoronando, ¿a quién le importa? «A mí me importa», dijo Ángela simplemente. «Y creo que quizás a usted también. ¿O no seguiría luchando?» «¿Luchando?» Me reí, pero sonó amargo. «No estoy luchando contra nada. Solo estoy existiendo, esperando en este lugar hasta que deje de ser una carga para todos». Ángela se quedó en silencio por un momento, estudiándome con esos ojos perceptivos.
Entonces se fijó en el diario de Margarita sobre mi regazo. ¿Qué está leyendo? Lo sostuve protectoramente. El diario de mi mujer, de antes de que muriera. Su mujer, repitió Ángela, y esperé el juicio, la incomodidad, el sutil cambio de tono que había experimentado tantas veces antes. Pero nunca llegó. Hábleme de ella. Y tal vez fue porque había estado en silencio durante tanto tiempo, o porque esta extraña me ofreció algo que las personas que se suponía que me querían no me habían dado. Simple amabilidad humana. Pero empecé a hablar. Le hablé de Margarita, de cómo nos conocimos en una librería, ambas buscando la misma novela de misterio, de nuestra primera cita en un restaurante italiano terrible donde la comida era espantosa, pero nos reímos hasta llorar, de construir una vida juntas en un mundo que intentaba decirnos que nuestro amor no era real, no era válido, no merecía ser protegido. Le hablé de Daniel, de cómo lo habíamos criado juntas, de cómo Margarita lo había querido como si fuera suyo, de cómo habíamos pensado que la familia significaba para siempre, y le conté lo de la llamada, la casa, la tumba trasladada, la traición que me había llevado hasta aquí. Ángela escuchó sin interrumpir, sin ofrecer tópicos ni consuelo falso. Cuando terminé, con la garganta irritada de hablar más de lo que lo había hecho en semanas, me dio un pañuelo de la caja que había en la cómoda. Señora Moreno, ¿puedo llamarla Miriam? Asentí. Miriam, lo que hizo su hijo, eso no es solo crueldad, es un robo, y posiblemente un fraude, dependiendo de cómo se redactaron esos documentos. Negué con la cabeza. Tenía autoridad legal, me lo dijo. Su nombre estaba en todo. Estar en los documentos no le da a alguien el derecho de actuar en contra de sus intereses sin su conocimiento o consentimiento, especialmente si usted figuraba como copropietaria o beneficiaria. Se inclinó hacia adelante. ¿Ha hablado con un abogado? La pregunta parecía absurda. No tengo dinero para un abogado. Daniel se lo llevó todo. Hay servicios de asistencia jurídica gratuita, consultas gratuitas. Y Miriam hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi marido es abogado. Se especializa en derecho de la tercera edad y asuntos de herencias. Dedica parte de su tiempo voluntariamente a casos como este, situaciones en las que las familias se aprovechan de sus padres mayores. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté, la sospecha creciendo en mí. Después de todo, confiar en alguien se sentía imposible, porque lo que le pasó no está bien, y porque veo esto todo el tiempo. Gente que se rinde porque cree que no tiene poder, ni opciones, ni voz, pero usted la tiene. Aún no está muerta. Y eso significa que todavía puede defenderse. Defenderse. Las palabras sonaban extrañas. Había pasado tantas semanas ahogándome en la impotencia que la idea de resistir parecía imposible. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Susurré. Ángela sonrió. Se empieza comiendo algo, cuidándose, decidiendo que merece algo mejor que esto. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Estaré aquí el jueves. Si quiere hablar más, de lo que sea, la escucharé. Y si quiere conocer a mi marido, también puedo arreglarlo. Sin presión, sin compromiso. Solo una opción, si la quiere. Después de que se fue, me quedé sentada sosteniendo el diario de Margarita, mirando las palabras que había escrito sobre una fuerza que no sabía que tenía. Fuera de mi ventana, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que a Margarita le habrían encantado. Siempre dejaba lo que estuviera haciendo para ver los atardeceres, diciendo que la belleza exigía ser presenciada. Pensé en las palabras de Ángela, en abogados, opciones y en defenderse. Pensé en Daniel, cómodo en su vida, probablemente sin pensar nunca en la madre que había descartado. Y por primera vez desde esa devastadora llamada telefónica, sentí algo más que dolor y desesperación. Sentí rabia. No del tipo caliente y explosivo que se consume rápidamente, sino algo más frío, más duro. El tipo de ira que podría transformarse en acción si se le diera suficiente tiempo. Cogí el teléfono de mi mesita de noche, un fijo que la residencia proporcionaba a los residentes para hacer llamadas externas. Me temblaban los dedos mientras marcaba el número que había memorizado años atrás, el del cementerio donde Margarita había sido enterrada originalmente.
Una mujer contestó al tercer tono. Cementerio de los Cipreses. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, mi mujer estaba enterrada allí. Margarita Moreno. Pero me dijeron que el cementerio vendió el terreno y reubicó las tumbas. Necesito saber a dónde la trasladaron. Se oyó el tecleo de fondo. Déjeme consultarlo. Moreno, Margarita. Sí, aquí está. Fue trasladada al parque funerario El Recuerdo en la calle del Romero. El nuevo entierro tuvo lugar el 15 de octubre. 15 de octubre. Hacía 2 meses. Mientras yo había estado de pie junto a su tumba vacía, hablándole a la nada. Gracias, logré decir antes de colgar. Al menos ahora lo sabía. Al menos Daniel no me había quitado eso por completo. Bajé la vista a la bandeja de la cena que el personal había traído antes, todavía intacta sobre mi mesa. La comida estaba fría, probablemente incomible, pero Ángela tenía razón en una cosa. Si iba a luchar, necesitaba ser lo suficientemente fuerte para mantenerme en pie. Cogí el tenedor y di un bocado. Sabía a cartón y a derrota, pero era un comienzo. El jueves llegó lentamente, cada día arrastrándose como años. Me obligué a comer, a ducharme, a vestirme con algo que no fuera la misma ropa que había estado usando durante días. Cuando Ángela llamó a mi puerta esa tarde, yo estaba sentada junto a la ventana con el diario de Margarita, pero esta vez no estaba llorando. Sonrió cuando me vio. Tiene mejor aspecto. Descubrí dónde está enterrada Margarita. Le dije. En el parque funerario El Recuerdo. Llamé al cementerio. Ángela se sentó en su silla habitual. ¿La ha visitado ya? Negué con la cabeza. No tengo coche. Ni siquiera sé cómo llegaría hasta allí. La confesión me pareció vergonzosa. Otro recordatorio de lo completamente dependiente que me había vuelto. Podemos trabajar en eso, dijo suavemente. Pero primero, quería preguntarle si había pensado en lo que mencioné la última vez. Sobre hablar con mi marido. Había pensado en poco más. Cada noche, tumbada en esa cama estrecha, le había dado vueltas a la idea en mi mente como si fuera una piedra. ¿Podría realmente enfrentarme a Daniel? ¿Tenía alguna base legal? ¿O intentarlo solo me llevaría a más humillación, a más pruebas de que era impotente? ¿Y si no puede hacer nada? Pregunté. ¿Y si Daniel realmente tenía derecho a hacer todo esto? Entonces al menos lo sabrá. Al menos lo habrá intentado. Ángela se inclinó hacia adelante. Miriam, lo peor que puede pasar es que se quede exactamente donde está ahora. Pero si hay una mínima posibilidad de que pueda obtener algo de justicia, recuperar una parte de su vida, ¿no vale eso una hora de su tiempo? Tenía razón. No me quedaba nada que perder excepto mi orgullo, y eso me lo habían arrebatado hacía semanas. De acuerdo, dije en voz baja. Hablaré con él. La sonrisa de Ángela se ensanchó. De hecho, está aquí, visitando a su madre en el mismo pasillo. Si está lista ahora, podría presentárselos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ahora? Pensé que tendría tiempo para prepararme. A veces es mejor no tener tiempo para pensar demasiado las cosas, dijo Ángela amablemente, pero solo si se siente cómoda. No la presionaré. Bajé la vista al diario de Margarita en mi regazo, a su caligrafía que había memorizado. ¿Qué me diría ella que hiciera? Ella había sido la valiente de las dos, la que siempre me había empujado a defenderme, a exigir el respeto que merecíamos. De acuerdo, dije de nuevo, levantándome antes de poder cambiar de opinión. Hagámoslo ahora. El marido de Ángela no se parecía en nada a lo que había imaginado. Roberto García tendría unos 45 años, vestía vaqueros y un jersey en lugar del traje que yo esperaba. Tenía ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y un apretón de mano suave que no intentaba demostrar nada. Señora Moreno, encantado de conocerla. Ángela me ha contado un poco sobre su situación. Señaló la pequeña sala de reuniones que la residencia ponía a disposición de las familias. ¿Le parece bien que hablemos aquí? Nos sentamos en una mesa que había sido testigo de innumerables conversaciones difíciles. Roberto sacó un bloc de notas y un bolígrafo, pero no empezó a escribir de inmediato. En su lugar, simplemente escuchó mientras yo le contaba todo. La historia completa salió a borbotones. El abandono del padre de Daniel años atrás, construir una vida con Margarita, criar a Daniel,
los documentos legales que habíamos creado para protegernos, la muerte de Margarita y, finalmente, la traición de Daniel. Cuando terminé, Roberto se quedó en silencio un largo momento, tomando notas en su blog. Finalmente, levantó la vista. ¿Firmó usted algo que le diera a Daniel un poder notarial? No, solo la escritura de la casa. Añadimos su nombre para la planificación de la herencia, para que si nos pasaba algo a las dos, él heredara, y unos papeles que lo convertían en el familiar más cercano de Margarita, ya que el matrimonio igualitario no estaba reconocido entonces. Roberto asintió lentamente. ¿Y la casa? ¿Usted seguía siendo copropietaria cuando él la vendió? Creo que sí. Mi nombre estaba en la hipoteca original, pero él dijo que como su nombre se añadió a la escritura, podía tomar decisiones sobre ella. Así no funciona la copropiedad. La voz de Roberto era mesurada, pero oí algo por debajo, rabia en mi nombre. Si usted seguía en la escritura, él no podía vender sin su firma. Incluso si se añadió su nombre, ambos tenían que consentir decisiones importantes como la venta de la propiedad. Se me cortó la respiración, pero la vendió. Los papeles se tramitaron. Entonces, o bien falsificó su firma, o hay algo que se nos escapa. Roberto tomó más notas. ¿Qué pasó con el dinero de la venta? ¿A dónde fue a parar? Dijo que cubriría mis cuidados aquí durante varios años. ¿Vio alguna documentación? ¿Algún desglose del precio de venta, los gastos de cierre? ¿Dónde se ingresaron los fondos? Negué con la cabeza, sintiéndome estúpida. Él me lo dijo, sin más. No pedí papeles. No pasa nada. Confiaba en su hijo. Es natural. El tono de Roberto no contenía ningún juicio. Pero si vendió una propiedad que usted coposeía y se quedó con los beneficios sin su consentimiento, eso no es solo incorrecto. Es un robo. Incluso si está usando el dinero para pagar sus cuidados, no tenía derecho a tomar esa decisión unilateralmente. La esperanza parpadeó en mi pecho, dolorosa y frágil. ¿Podemos demostrarlo? Podemos intentarlo. Necesitaré solicitar los registros de la propiedad, mirar el historial de la escritura, averiguar quién firmó los documentos de venta. Hizo una pausa. ¿Y el traslado de la tumba? ¿Usted dio su consentimiento? No. Dijo que tenía autoridad legal a través de los papeles de familiar más cercano. Roberto frunció el ceño. Incluso con esa designación, la mayoría de las legislaciones autonómicas exigen la notificación al cónyuge o pareja de hecho superviviente antes de trasladar los restos. ¿Recibió alguna notificación oficial del cementerio o de los juzgados? Nada. Me enteré por el mensaje de voz que me dejó. Eso es una infracción en sí misma. El bolígrafo de Roberto se movía más rápido ahora. Miriam, no le voy a prometer resultados específicos, pero le prometeré esto. Lo que Daniel hizo merece ser investigado. Como mínimo, usted merece respuestas. En el mejor de los casos, podríamos recuperar parte de lo que le fue arrebatado. La palabra recuperar se sintió como un salvavidas lanzado en aguas oscuras. ¿Qué tendría que hacer? Primero, firmar unos documentos que me den permiso para investigar en su nombre. Luego empezaré a solicitar registros, a hacer averiguaciones. Si encontramos lo que creo que encontraremos, podemos presentar una denuncia ante los servicios sociales y posiblemente emprender acciones civiles. No tengo dinero para pagarle, dije, volviendo a sentir la familiar vergüenza. Roberto sonrió. Considere esto trabajo pro bono. Ángela y yo decidimos hace mucho tiempo que usaríamos lo que tenemos para ayudar a personas que han sido perjudicadas por la explotación familiar. No es la primera persona a la que sus hijos le han robado, y desgraciadamente no será la última. Sentí que se me acumulaban las lágrimas, pero las contuve. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Porque es lo correcto, dijo Roberto simplemente. Y porque todo el mundo merece tener a alguien de su lado cuando lo han derribado. Durante las 2 semanas siguientes, Roberto trabajó discretamente mientras yo intentaba mantener una apariencia de normalidad en los girasoles. Empecé a comer de nuevo con regularidad. Asistí a algunas de las actividades, participando en un club de lectura aunque no podía concentrarme en la discusión. Hablaba ocasionalmente con Lola, que se había ablandado conmigo después de ver las visitas regulares de Ángela. «Al final vas a tener agallas», dijo Lola una tarde mientras fingíamos hacer yoga en silla en la sala de actividades. Me preocupaba que te fueras a apagar como hacen algunos.
Yo también lo pensé, admití. Roberto llamaba cada pocos días con novedades. Había solicitado los registros de la propiedad y confirmado que mi nombre seguía en la escritura cuando se vendió la casa. Había encontrado los documentos de cierre. Daniel había falsificado mi firma en los papeles de la venta. Se había puesto en contacto con el cementerio y se había enterado de que habían enviado una notificación legal a la casa, pero Daniel la había interceptado y había firmado los formularios de consentimiento usando mi nombre. Cada revelación era como otro ladrillo que se añadía a un muro de pruebas contra mi hijo. Cada dato era a la vez una validación y un desengaño. No solo me había abandonado, me había robado sistemáticamente, me había mentido, me había borrado de mi propia vida. «Hay suficiente aquí para cargos de estafa», me dijo Roberto durante una de sus visitas. «Pero quiero darle a Daniel la oportunidad de arreglar esto antes de que escalemos la situación. A veces, la amenaza de acciones legales es suficiente para que la gente reconsidere sus decisiones». Redactó una carta legal formal que describía todo lo que Daniel había hecho y exigía una restitución, la devolución de mi parte de los beneficios de la venta de la casa, una compensación por el daño moral causado por el traslado de la tumba y el cese inmediato de cualquier decisión tomada en mi nombre sin mi consentimiento. «La enviaré por burofax a su casa y a su trabajo», explicó Roberto. «Tendrá 10 días para responder antes de que emprendamos más acciones». Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. Daba un respingo cada vez que sonaba el teléfono, esperando y temiendo a partes iguales que pudiera ser Daniel llamando para disculparse, para explicar, para de alguna manera dar sentido a lo que no lo tenía. La llamada nunca llegó, pero al 9º día, Roberto llegó a los girasoles con una expresión que no pude descifrar. Pidió hablar conmigo en privado, y volvimos a la pequeña sala de reuniones, donde todo había comenzado. «Daniel ha respondido», dijo, deslizando un papel sobre la mesa, a través de su abogado. La carta era fría, formal, llena de lenguaje jurídico que se reducía a un simple mensaje. Daniel negaba cualquier fechoría. Afirmaba que yo no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones sobre la casa. Insistía en que había actuado en mi mejor interés. Declaraba que, como mi hijo y apoderado legal, tenía todo el derecho a tomar decisiones sobre mis cuidados y finanzas. Y al final, en un párrafo que hizo que me temblaran las manos, el señor Moreno sostiene que el estilo de vida de su madre y su relación con la difunta Margarita Moreno crearon un entorno inestable e inadecuado para la toma de decisiones correcta. Actuó para proteger los intereses familiares y garantizar el cuidado apropiado de una progenitora que presentaba signos de declive cognitivo, entorno inestable, estilo de vida. Estaba afirmando que estaba senil, que mi amor por Margarita me había vuelto incompetente de alguna manera. «Está mintiendo», susurré. No le pasa nada a mi cabeza». «Lo sé», dijo Roberto con firmeza, «y podemos demostrarlo. Pero Miriam, tiene que entender que esto se va a poner más feo antes de mejorar. Daniel se está atrincherando. Ha contratado a un abogado para luchar. Si seguimos adelante, significará vistas judiciales, posiblemente testimonios de profesionales médicos, registros públicos que expondrán todo esto. ¿La gente se enterará? ¿De lo de Margarita y yo?» La expresión de Roberto se suavizó. «Probablemente. Si esto llega a los tribunales, su relación será parte del expediente. La gente hablará. Pero Miriam no tiene nada de qué avergonzarse». Pensé en Margarita, en la vida que habíamos construido frente a los juicios y la discriminación. Habíamos sobrevivido a cosas peores que los cotilleos. Habíamos sobrevivido al odio, al rechazo y a un mundo que intentaba decirnos que no merecíamos la felicidad. «No estoy avergonzada», dije, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. «Estoy furiosa. Está usando nuestro amor como un arma contra mí. Está tratando de pintar lo mejor de mi vida como una especie de fallo moral. Entonces luchemos», dijo Roberto. «Demostrémosle a él, y a todos los demás, que el amor no te hace débil, hace que merezca la pena luchar por ti». Volví a mirar la carta, la firma del abogado de Daniel, las palabras destinadas a menospreciar y descartar todo lo que yo había sido. La voz de Margarita resonó en mi memoria. «Eres más fuerte de lo que crees». «De acuerdo», dije. «¿Qué hacemos ahora?»
Roberto sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que se prepara para la batalla. Presentamos una denuncia formal ante los servicios sociales por explotación económica. Solicitamos al juzgado que investigue la venta de la propiedad. Y nos aseguramos de que todo el mundo sepa exactamente lo que Daniel Moreno le hizo a su propia madre. Me odiará por esto, dije en voz baja. Él ya tomó su decisión sobre vuestra relación cuando te abandonó aquí, respondió Roberto. Ahora te toca a ti tomar la tuya. ¿Quieres justicia o quieres proteger a alguien que no te protegió a ti? La respuesta fue más fácil de lo que esperaba. Justicia, dije. Quiero justicia. La denuncia se presentó un lunes por la mañana. Roberto me explicó que los servicios sociales abrirían una investigación por explotación económica de una persona adulta en situación de vulnerabilidad. Las palabras persona vulnerable me dolieron, pero entendí por qué eran importantes legalmente. Daniel me había posicionado de esa manera. Ahora usaríamos su propia narrativa en su contra. Te entrevistarán a ti, entrevistarán a Daniel, solicitarán los registros bancarios, dijo Roberto. Lleva tiempo, pero una vez que se pone en marcha, crea un rastro documental, un registro de que esto ha sucedido. Asentí, tratando de asimilarlo todo. ¿Cuánto suele tardar? Semanas, a veces meses. Pero no vamos a esperar a que terminen para tomar otras medidas. Sacó otro documento. También voy a presentar una solicitud para congelar los fondos restantes de la venta de la casa hasta que el tribunal determine el reparto adecuado. Si queda dinero, Daniel no podrá tocarlo mientras esto esté pendiente. Esa tarde, Ángela me ayudó a hacer algo que debería haber hecho semanas atrás. Me llevó al parque funerario El Recuerdo para visitar la tumba de Margarita. El nuevo cementerio no se parecía en nada al antiguo. El de los cipreses había sido íntimo, a la sombra de robles centenarios, con lápidas desgastadas que hablaban de historia y permanencia. El recuerdo era moderno y estéril, con placas planas incrustadas en un césped que se extendía como un campo de golf, eficiente para el mantenimiento, supuse, terrible para el alma. Encontramos la placa de Margarita en la sección D, fila 12. Solo una simple placa de bronce a ras de suelo, su nombre, sus fechas, nada más. En el antiguo cementerio, habíamos tenido una hermosa lápida vertical con un grabado de 2 manos entrelazadas y las palabras, unidas para siempre. Daniel no se había molestado en trasladarla. Solo los huesos, solo el mínimo exigido por la ley. Me arrodillé en la hierba junto a ella, mis rodillas protestando contra el suelo duro. Ángela se mantuvo a una distancia respetuosa, dándome privacidad. Lo siento, susurré, trazando el nombre de Margarita con los dedos. Siento no haber sabido que te trasladaron. Siento haber seguido visitando una tumba vacía como una tonta. Siento haber dejado que Daniel nos hiciera esto. El viento se movía por el campo abierto, sin traer consuelo, ni una señal, ninguna sensación de que Margarita pudiera oírme o de que ya le importara algo de esto. Se había ido, y yo seguía aquí, librando las batallas sobre las que me había advertido. Pero ahora estoy luchando, continué, con las lágrimas corriendo por mi cara. Roberto me está ayudando. Sé que es demasiado tarde para recuperar nuestra casa, demasiado tarde para deshacer lo que Daniel hizo, pero no voy a dejar que gane. No voy a desaparecer en silencio como él quería. Me quedé allí casi 1 hora, hablándole como solía hacer cuando estaba viva, contándole lo de la residencia Los Girasoles, lo de Ángela y Roberto, lo de la rabia que finalmente había reemplazado a la desesperación. Ángela nunca me metió prisa. Cuando finalmente me levanté, con las rodillas rígidas y la cara mojada, simplemente me dio unos pañuelos de papel y me ayudó a volver al coche. Gracias, dije mientras volvíamos, por todo esto, por preocuparte. Me recuerdas a mi propia madre, dijo Ángela en voz baja. Mi hermano mayor la metió en una residencia después de que mi padre muriera. Dijo que no podía apañársela sola. Tomó el control de sus finanzas. Vendió su casa. Tomó todas esas decisiones sin preguntarle. Para cuando me enteré de lo que estaba pasando, ella ya había dejado de luchar. Murió 6 meses después, y siempre he creído que murió porque perdió las ganas de vivir. Lo siento, dije, comprendiendo ahora por qué esto era tan importante para ella. No lo sientas. Sigue luchando.
Haz lo que mi madre no pudo hacer. La investigación avanzaba lentamente, pero otras cosas empezaron a suceder más rápido. Roberto presentó una moción para examinar los documentos de la venta de la casa. El abogado de Daniel se opuso, pero la jueza accedió a nuestra petición. En una semana, teníamos copias de todo: las firmas falsificadas, las liquidaciones de cierre, los registros de depósito que mostraban a dónde fue el dinero. 340,000 euros. Eso es lo que valió nuestra casa. Daniel había ingresado la cantidad íntegra en su cuenta personal, no en una cuenta conjunta, no en un fideicomiso para mis cuidados, en su cuenta corriente personal. Esto es un fraude de libro, dijo Roberto, mostrándome los extractos bancarios que había solicitado judicialmente. Puede alegar que tenía la intención de usarlo para tus cuidados, pero el hecho de que lo ingresara en su cuenta personal, en lugar de en una cuenta dedicada o en la cuenta de la residencia, muestra la intención de apropiarse de tus bienes para su propio uso. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que lo tenemos, penal y civilmente. La fiscalía ya está revisando el caso. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesté, pensando que podría ser publicidad, pero algo me hizo descolgar. ¿Mamá? La voz de Daniel me golpeó como un puñetazo. No la había oído desde esa terrible llamada hacía meses. Daniel, logré decir. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Su voz ya no era fría. Estaba enfadada, incluso asustada. ¿Has presentado una denuncia contra mí? ¿Has metido a abogados? ¿Tienes idea de lo que esto le está haciendo a mi familia? ¿Tu familia? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. ¿Y qué hay de mí? Yo soy tu familia, Daniel. Estás intentando destruir mi reputación. Los de servicios sociales se presentaron en mi oficina. En mi oficina, mamá. Delante de mis compañeros. ¿Sabes lo humillante que fue eso? La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Él entendía la humillación cuando le ocurría a él, pero no había tenido ningún problema en humillarme a mí. Me robaste, dije con la voz temblorosa. Falsificaste mi firma. Me metiste en una residencia y te llevaste todo lo que Margarita y yo construimos juntas. Intentaba ayudarte. No podías valerte por ti misma. Nunca me preguntaste. Nunca me diste una oportunidad. Simplemente decidiste que era un estorbo y te deshiciste de mí como si fuera basura. Hubo un silencio al otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, calculada. Si retiras esta denuncia, te daré parte del dinero. No todo. Ya he invertido la mayor parte. Pero puedo darte lo suficiente para que te mudes a un sitio mejor que los girasoles. Podemos arreglar esto en privado, sin juzgados ni abogados. No, dije. Mamá, sé razonable. No. Esto ya no va de dinero, Daniel. Va de que asumas las consecuencias de lo que hiciste. No vas a librarte de esto pagando. Te vas a arrepentir de esto. Su voz se volvió fría de nuevo. La calidez completamente desaparecida. Mi abogada dice que podemos solicitar tu incapacitación. Traeremos a médicos, demostraremos que has estado deprimida, que no comías, que muestras signos de deterioro cognitivo. Pues hazlo, le interrumpí. Trae a tus médicos, trae a tus abogados, que todo el mundo vea qué clase de hombre eres en realidad. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Volvió a llamar 3 veces. No contesté. Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar la conversación, oyendo la amenaza en la voz de Daniel. ¿Realmente podría conseguir que me declararan incapacitada? ¿Podría retorcer mi dolor hasta convertirlo en una prueba de enfermedad mental? Llamé a Roberto a la mañana siguiente y le conté la llamada de Daniel. Está desesperado, dijo Roberto, y pude oír la satisfacción en su voz. Eso es bueno. La gente desesperada comete errores. ¿Y amenazarte? Eso es solo más evidencia de su carácter. ¿Grabaste la llamada? No pensé. No pasa nada. Pero a partir de ahora, no contestes si llama. Que todo pase a través de los abogados. ¿Y Miriam? Hizo una pausa. La fiscalía me llamó ayer. Van a presentar cargos. Apropiación indebida, falsedad documental y explotación de una persona vulnerable. Daniel será imputado formalmente en el plazo de una semana. La noticia debería haberme alegrado.
En cambio, me sentí vacía. Este era mi hijo, el bebé que había acunado para dormir, el niño al que había protegido, amado y por el que me había sacrificado, y ahora iba a ser detenido por mi culpa. ¿Está mal esto?, pregunté en voz baja. ¿Me equivoco al hacer esto? La respuesta de Roberto fue firme. Él tomó su decisión cuando te robó. Tú solo te estás asegurando de que afronte las consecuencias. Eso no está mal, Miriam. Eso es justicia. Justicia. Me aferré a esa palabra como a un salvavidas. La noticia saltó 3 días después. Un canal de noticias local se hizo eco. Profesional de las finanzas de la ciudad, imputado por abuso a persona mayor. No me nombraron en el primer reportaje, pero sí a Daniel. Su foto apareció en el telediario de la noche, con el logo de su empresa visible en el fondo de su retrato profesional. Lola lo vio primero. Vino a mi habitación durante la cena, con los ojos como platos. Miriam, pon Antena 3. Vi cómo el presentador describía los cargos contra Daniel Moreno, de 38 años, acusado de estafar a su propia madre cientos de miles de euros y de falsificar documentos legales para vender una propiedad sin consentimiento. El reportero estaba a las puertas del juzgado, explicando cómo el caso ponía de relieve el creciente problema de la explotación económica de padres mayores por parte de sus hijos adultos. La víctima, una mujer de 56 años, fue presuntamente internada en una residencia en contra de su voluntad mientras su hijo vendía su casa y se quedaba con los beneficios, dijo el presentador. La Fiscalía afirma que este caso representa un ejemplo particularmente grave de traición familiar. Mi teléfono empezó a sonar. Medios de comunicación que querían entrevistas. Amigos de los que no había sabido nada en años, que de repente se ponían en contacto. Incluso algunos residentes de Los Girasoles llamaron a mi puerta, ofreciendo apoyo, o simplemente queriendo oír la historia de primera mano. No respondí a nada. Me senté en mi habitación con el diario de Margarita, leyendo sus palabras de nuevo, tratando de encontrar tierra firme en un mundo que había cambiado por completo. Roberto llamó esa noche. Miriam, la historia está ganando repercusión. Medios nacionales la están recogiendo. Esto es bueno para el caso, pero también significa que la atención se centrará en ti. ¿Estás preparada para eso? ¿Lo estaba? La idea de que extraños conocieran mi historia, juzgaran mis decisiones, diseccionaran mi relación con Margarita y mi fracaso como madre, me aterrorizaba. Pero luego pensé en todas las otras mujeres como yo, las que estaban sentadas en residencias como esta, abandonadas por familias que habían decidido que eran demasiado caras, demasiado incómodas o demasiado vergonzosas para quererlas, las que nunca lucharían porque no sabían que podían hacerlo. Estoy preparada, dije. Si ayuda a alguien más, no me importa que la gente lo sepa. Esa noche, por fin dormí tranquilamente por primera vez en meses. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Roberto me explicó que esta era solo la vista preliminar, donde el juez revisaría las pruebas y determinaría si había suficiente para proceder a juicio. Pero incluso este primer paso parecía monumental. Significaba que vería a Daniel cara a cara por primera vez desde que me había desechado. La atención mediática creció. Una periodista de un periódico importante llamó, preguntando si estaría dispuesta a contar mi historia en detalle. Al principio me negué. La idea de exponerlo todo, mi relación con Margarita, la traición de Daniel, mi propia impotencia, era como desnudarme delante de extraños. Pero Ángela me convenció de lo contrario. Tu historia tiene poder, dijo durante una de sus visitas. Hay miles de mujeres pasando exactamente por lo que tú pasaste. Necesitan saber que no están solas, que pueden defenderse. Así que accedí a una entrevista. Solo una. La periodista se llamaba Jennifer Solís. Vino a Los Girasoles un martes por la tarde. Una mujer de unos 30 y pocos años, con ojos inteligentes y una forma suave de hacer preguntas que me hizo sentir escuchada, en lugar de interrogada. Nos sentamos en la sala común y se lo conté todo. Sobre Margarita, sobre construir nuestra vida juntas, sobre la vergüenza de Daniel y su desmantelamiento sistemático de todo lo que yo había amado. ¿Por qué cree que lo hizo?, preguntó en un momento dado. Llevaba meses haciéndome esa pregunta. Creo que se avergonzaba de mí, de nosotras. La familia de su mujer es conservadora,
van a misa. Él quería encajar en su mundo, y tener una madre que amaba a una mujer no encajaba con la imagen que intentaba crear. Así que la borró a usted. Sí, me borró. El artículo se publicó 2 días antes de la vista. Se titulaba La lucha de una madre, cuando la familia se convierte en el enemigo. Jennifer lo había escrito con tanto cuidado, tanto respeto por el dolor y la fuerza de mi historia. Citaba pasajes del diario de Margarita, describía la casa vacía y la tumba trasladada, explicaba cómo Daniel había utilizado el sistema legal para robar a su propia madre. La respuesta fue abrumadora. La página web del periódico se colapsó por el tráfico. La gente lo compartió miles de veces en las redes sociales. Desconocidos enviaron cartas a los girasoles dirigidas a mí, compartiendo sus propias historias de traición familiar o simplemente ofreciendo apoyo. Lola me trajo un montón de cartas una mañana. Esto ha llegado para ti. Hay más en recepción. Las abrí lentamente, leyendo palabras de gente que nunca conocería. Una mujer de Ohio cuyo hijo le había robado la herencia. Un hombre de Florida cuya hija había convencido a los médicos de que estaba senil para hacerse con el control de sus cuentas. Una pareja de ancianos que había perdido su casa a manos de un nieto al que habían criado después de que sus padres murieran. Nos estás dando esperanza, decía una carta. Gracias por luchar. Pero no toda la atención fue positiva. La abogada de Daniel hizo unas declaraciones a la prensa llamándome mentalmente inestable, afirmando que no podía cuidar de mí misma y que Daniel había actuado por amor y preocupación. Algunas personas le creyeron. Vi comentarios en internet que decían que algo habría hecho yo para merecer el abandono, que los hijos no se vuelven contra sus padres sin motivo. Esos comentarios dolieron más de lo que esperaba. Las viejas dudas volvieron a aflorar. ¿Había sido una mala madre? ¿Había dañado a Daniel de alguna manera al elegir amar a Margarita? ¿Era todo culpa mía? Roberto me encontró llorando en mi habitación el día antes de la vista. ¿Qué ha pasado? Le enseñé mi móvil, los crueles comentarios que la gente había dejado en el artículo. Los leyó en silencio, con la mandíbula apretada. Miriam, escúchame. La gente que nunca ha experimentado lo que tú has vivido siempre encontrará formas de culpar a la víctima. Les hace sentir seguros. Si pueden convencerse de que hiciste algo mal, pueden creer que no les pasará a ellos. Me devolvió el móvil. Pero tú sabes la verdad. Yo sé la verdad. Y mañana, la jueza verá la verdad. Esa noche no pude comer. No pude dormir. Di vueltas por mi pequeña habitación. Practiqué lo que diría si me pedían que declarara. Me cambié de ropa 3 veces intentando encontrar algo que pareciera digno y competente, y nada parecido a la mujer mentalmente inestable que la abogada de Daniel había descrito. Ángela apareció al amanecer con un café y una sonrisa amable. Roberto está esperando abajo. ¿Estás lista? No lo estaba, pero fui de todos modos. El juzgado era de piedra y mármol antiguos. El tipo de edificio diseñado para intimidar a la gente y hacer que respetaran la ley. Roberto me recibió en la entrada, junto con una defensora de víctimas de los servicios sociales, una mujer amable llamada Patricia, que me explicó que se sentaría conmigo durante el proceso. «Puede que haya periodistas», advirtió Roberto mientras caminábamos hacia la sala. «No respondas a ninguna pregunta. Sigue caminando. Hablaremos con la prensa después, si quieres». Tenía razón. Cámaras y micrófonos aparecieron tan pronto como entramos en el pasillo. Las preguntas volaron desde múltiples direcciones. Señora Moreno, ¿cómo se siente por la detención de su hijo? ¿De verdad cree que pretendía hacerle daño? ¿Es cierto que no ha visto a sus nietos en meses? Patricia me rodeó con el brazo, protegiéndome mientras Roberto se abría paso entre la multitud. Mantuve la cabeza gacha, concentrada en poner un pie delante del otro. Dentro de la sala, todo parecía surrealista. Los techos altos, los bancos de madera, la bandera de España en una esquina. Nunca había estado en un juzgado. Nunca imaginé que estaría aquí por culpa de mi propio hijo. Y entonces lo vi. Daniel estaba sentado en la mesa de la defensa con su abogada, vistiendo un traje caro y con la misma expresión que ponía de niño cuando se le acusaba de algo que había hecho pero se negaba a admitir. Desafiante, a la defensiva, con derecho a todo. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala.
Por un momento, creí ver algo. Arrepentimiento, quizá, o miedo. Pero entonces su rostro se endureció y apartó la vista, ignorándome de la misma manera que lo había hecho aquel día por teléfono. Emilia estaba sentada en la última fila, mi nuera, a la que había acogido en nuestra familia, a cuyos hijos había cuidado, a la que había querido como a mi propia hija. Tampoco me miraba. A su lado se sentaba la abogada de Daniel, una mujer de aspecto astuto de unos 40 años que ya estaba organizando papeles con una eficiencia ensayada. Entró la jueza y todos se pusieron en pie. La jueza Marta Rodríguez era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y unos ojos que no se perdían nada. Ocupó su asiento e hizo un gesto para que todos los demás hicieran lo mismo. Estamos aquí para la vista preliminar en el asunto del Ministerio Fiscal contra Daniel Moreno. Comenzó leyendo los documentos que tenía delante. Los cargos incluyen apropiación indebida, falsedad documental y explotación económica de una persona vulnerable. Señor Moreno, ¿entiende estos cargos? La abogada de Daniel se puso en pie. Sí, señoría. Mi cliente entiende los cargos y mantiene su inocencia. Estamos preparados para demostrar que el señor Moreno actuó de buena fe para proteger los intereses de su madre durante un periodo de inestabilidad mental y emocional por parte de ella. La jueza se dirigió a Roberto. ¿Y la parte demandante? Roberto se levantó, su voz clara y segura. Señoría, estamos preparados para demostrar que Daniel Moreno estafó sistemáticamente a su madre, falsificó documentos legales y robó cientos de miles de euros para su uso personal. Esto no fue protección, fue un robo, simple y llanamente. Durante la siguiente hora, vi cómo Roberto presentaba pruebas, extractos bancarios que mostraban los ingresos de la venta de la casa en la cuenta personal de Daniel, el testimonio de un perito calígrafo, que confirmaba que las firmas en los documentos de venta estaban falsificadas, registros de los girasoles, que mostraban que Daniel había especificado un contacto mínimo y ninguna actualización rutinaria sobre mi estado. La abogada de Daniel contraatacó, presentando una evaluación psicológica de un médico que nunca me había visto, alegando que mostraba signos de depresión y falta de juicio tras la muerte de Margarita. Intentó pintar mi dolor como una enfermedad mental, mi amor por Margarita como una prueba de inestabilidad. La señora Moreno vivía en una casa que no podía mantener, argumentó la abogada. Se había aislado de amigos y familiares. Estaba tomando malas decisiones financieras. Mi cliente intervino porque quiere a su madre y quería asegurarse de que recibiera los cuidados adecuados. Entonces, ¿por qué no la visitó ni una vez después de ingresarla en la residencia?, replicó Roberto. ¿Por qué especificó que no hubiera contacto a menos que fuera una emergencia? Ese no es el comportamiento de un hijo preocupado. Ese es el comportamiento de alguien que quería ocultar lo que había hecho. La jueza escuchó todo, tomando notas, haciendo preguntas de vez en cuando. Su rostro no revelaba nada. Cuando ambas partes terminaron de presentar sus argumentos, se reclinó en su silla. «Voy a escuchar a la señora Moreno», anunció. «Quiero evaluar su estado mental actual y oír su versión directamente». Mi corazón dio un vuelco. Roberto me había advertido que esto podría pasar, pero levantarme y caminar hasta el estrado de los testigos me parecía imposible. Patricia me apretó la mano para animarme mientras me levantaba con las piernas temblorosas. El oficial de sala me tomó juramento. Mi voz apenas funcionó cuando dije, «Sí, juro». La jueza Rodríguez me miró con esos ojos agudos. «Señora Moreno, he leído las denuncias presentadas en su nombre y he revisado las pruebas presentadas hoy. Me gustaría que me contara, con sus propias palabras, lo que sucedió. Empiece por el principio». Respiré hondo, agarrándome al borde del estrado para mantenerme firme. Entonces empecé. Le hablé de Margarita, de nuestra vida juntas, de criar a Daniel y creer que él entendía que el amor venía en diferentes formas, pero seguía siendo amor. Le hablé de la llamada, de llegar a casa y encontrar que todo había desaparecido, de descubrir que la tumba de Margarita había sido trasladada sin mi conocimiento. La voz se me quebró varias veces. La jueza esperó pacientemente, dejándome recomponerme antes de continuar. «¿Le dio alguna vez a su hijo permiso para vender su casa?», preguntó.
No, señoría. Ni siquiera sabía que lo estaba considerando hasta que ya estaba hecho. ¿Firmó algún documento relacionado con la venta? No, señoría. ¿Consintió el traslado de los restos de su pareja? No. Me enteré semanas después, por casualidad, cuando llamé yo misma al cementerio. La jueza tomó notas. Luego me miró directamente. Señora Moreno, la abogada de su hijo afirma que usted no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones sobre su cuidado y sus finanzas. ¿Qué dice a eso? La miré a los ojos, encontrando una fuerza que no sabía que aún tenía. Estaba de luto, señoría. Mi mujer había muerto. Estaba triste. A veces me costaba levantarme de la cama. Pero estar triste no es lo mismo que ser incompetente. Daniel nunca me preguntó cómo estaba. Nunca se ofreció a ayudar con la casa o a hablar de opciones. Simplemente decidió que yo era demasiado problema y se deshizo de mí. Eso no fue amor ni preocupación. Fue conveniencia. Algo cambió en la expresión de la jueza. No exactamente una sonrisa, pero algo cercano a la aprobación. Gracias, señora Moreno. Puede bajar. Volver a mi asiento fue como flotar. Lo había hecho. Había contado mi verdad en una sala donde importaba, donde quedaría registrada, considerada y sopesada frente a las mentiras de Daniel. La jueza se dirigió a ambos abogados. Encuentro pruebas suficientes para proceder a juicio. Señor Moreno, se le ordena no tener contacto con su madre fuera de este proceso legal. Se deberá proporcionar al tribunal una contabilidad completa de los ingresos de la venta de la casa en un plazo de 2 semanas. Se levanta la sesión. El mazo cayó con un golpe seco que sonó como un trueno. Roberto se volvió hacia mí, su rostro iluminado por un triunfo contenido. Lo conseguimos. Seguimos adelante. Pero aún no podía celebrarlo, porque al otro lado de la sala, Daniel me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, no era vergüenza, era puro odio, y supe que esto era solo el principio. Las 2 semanas entre la vista preliminar y el juicio fueron como contener la respiración bajo el agua. El frenesí mediático se intensificó después de mi declaración. Circularon vídeos en Internet que me mostraban entrando en el juzgado, con mi voz temblorosa mientras describía lo que Daniel había hecho. La gente debatía en televisión si los hijos adultos tenían derecho a tomar decisiones por sus padres mayores, si el duelo constituía incapacidad mental, si mi relación con Margarita había causado de alguna manera las acciones de Daniel. Dejé de ver las noticias, dejé de leer comentarios. Me centré en las cartas que seguían llegando a diario de desconocidos que entendían lo que yo había soportado. Ángela me ayudó a clasificarlas, leyéndome en voz alta las que ofrecían ánimo. «Estás cambiando las cosas», me dijo una tarde. «Ya hay 3 comunidades autónomas que han presentado propuestas de ley para reforzar la protección contra la explotación económica familiar. Las están llamando leyes Miriam. La idea de que mi dolor pudiera evitar el de otra persona era lo único que hacía que todo esto mereciera la pena». Roberto trabajó incansablemente preparando el juicio. Trajo a peritos, psiquiatras geriátricos que testificarían que el duelo no es incompetencia, analistas financieros que rastrearían cada euro de la venta de la casa, incluso el director del cementerio que confirmó que nunca se me notificó el traslado de la tumba. «La abogada de Daniel te va a atacar con dureza», me advirtió Roberto durante una de nuestras sesiones de preparación. «Intentará pintarte como mentalmente inestable, como alguien cuyo juicio estaba comprometido. Sacará a relucir cada momento difícil de tu pasado, cuando se fue tu exmarido, la muerte de Margarita, incluso tu propia relación. ¿Puedes soportar eso? ¿Podía?» La idea de que mi amor por Margarita fuera diseccionado y utilizado en mi contra me revolvía el estómago. Pero pensé en las mujeres que me habían escrito, que habían sufrido en silencio porque creían que no tenían voz. «Puedo soportarlo», dije. El juicio comenzó un lunes frío de febrero. La sala estaba abarrotada. Periodistas, defensores de derechos, gente que había seguido la historia y quería ver cómo se hacía justicia. Me senté junto a Roberto en la mesa de la acusación particular, vistiendo el mejor conjunto que Ángela me había ayudado a comprar con dinero de un fondo de ayuda a las víctimas. Daniel se sentó frente a nosotros, negándose a mirar en mi dirección. Emilia estaba allí de nuevo, con el rostro tenso y cansado. Me pregunté cómo habría sido su vida familiar estos últimos meses.
¿Discutirían por mí? ¿Preguntarían los niños por qué la abuela ya no los visitaba? La jueza Rodríguez llamó al orden. Estamos aquí para el juicio de Daniel Moreno por los cargos de apropiación indebida, falsedad documental y explotación de una persona vulnerable. Las declaraciones iniciales comenzarán con la fiscalía. El fiscal, un hombre severo llamado Javier Balbuena, se levantó y se dirigió al jurado. Expuso el caso metódicamente. Las firmas falsificadas, el dinero robado, la madre abandonada. Habló de la confianza traicionada y las leyes quebrantadas, de un hijo que había valorado más el dinero que a la mujer que lo había criado. La abogada de Daniel, Margarita Crespo, irónicamente, sin parentesco con la esposa de Roberto, presentó una historia diferente. Describió a un hijo preocupado que veía a su madre deteriorarse tras perder a su pareja. Habló de una casa descuidada, facturas sin pagar, una mujer que no contestaba al teléfono ni aceptaba ayuda. Daniel Moreno hizo lo que cualquier hijo cariñoso haría, argumentó. Tomó decisiones difíciles para proteger a una madre que ya no podía protegerse a sí misma. ¿Fue perfecto? No. ¿Cometió errores en cómo manejó las cosas? Quizás. ¿Pero intención criminal? En absoluto. Era una narrativa convincente. Pude ver a algunos miembros del jurado asintiendo. La duda volvió a invadirme. ¿Y si la creían? ¿Y si Daniel se libraba y yo me quedaba sin nada? La fiscalía llamó a su primer testigo, el perito calígrafo que había analizado los documentos de venta. Testificó que las firmas estaban definitivamente falsificadas, que los puntos de presión y los patrones de los trazos no coincidían con mis muestras de escritura. La abogada de Daniel contrainterrogó agresivamente. ¿No es posible que la señora Moreno firmara estos documentos durante un período de angustia y su escritura se viera afectada? No, dijo el perito con firmeza. No son variaciones por estrés. Son manos completamente diferentes. Luego vino el analista financiero que rastreó el dinero. Presentó gráficos que mostraban cómo los ingresos de la venta de la casa fueron directamente a la cuenta personal de Daniel, cómo había utilizado parte para un coche nuevo, unas vacaciones, la matrícula del colegio privado de sus hijos. ¿Se depositó algo de este dinero en un fideicomiso o cuenta dedicada para el cuidado de la señora Moreno? Preguntó el fiscal. No. El único pago a la residencia Los Girasoles se realizó 6 semanas después de la venta, y fue exactamente por 6 meses de estancia, el mínimo requerido para cumplir lo que el señor Moreno le había dicho a su madre. Se oyeron murmullos en la sala. Vi a varios miembros del jurado mirar a Daniel con nuevas expresiones. No de simpatía, algo más duro. Luego vino el director del cementerio, quien confirmó que yo había sido la pareja de hecho registrada de Margarita y que debería haber sido notificada sobre cualquier traslado de la tumba. Enviamos la notificación a la dirección que constaba en nuestros archivos. El señor Moreno la interceptó y firmó los formularios de consentimiento usando el nombre de su madre. No tuvimos motivos para cuestionarlo en ese momento. ¿Así que la señora Moreno nunca supo que los restos de su pareja estaban siendo trasladados? Por nuestra parte, no. Cuando la fiscalía terminó, sentí esperanza por primera vez. Habían construido un caso sólido, mostrado pruebas claras de la fechoría, pero sabía que venía la defensa de Daniel y que intentarían destruirme en el proceso. Me llamaron a declarar al tercer día. El camino hasta el estrado de los testigos se sintió aún más largo que durante la vista preliminar. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de mis pasos. El fiscal me hizo primero preguntas suaves, sobre mi vida con Margarita, sobre criar a Daniel, sobre el día en que todo cambió. Conté mi historia de nuevo, tratando de mantener la voz firme incluso cuando los recuerdos amenazaban con quebrarme. Luego vino el contrainterrogatorio. Margarita Crespo se levantó, su expresión profesional pero fría. Señora Moreno, ha testificado que era capaz de gestionar sus propios asuntos después de la muerte de Margarita. ¿Es correcto? Sí. Sin embargo, también testificó que algunos días le costaba levantarse de la cama, que a veces no podía comer, que dejó de mantener la casa. ¿Correcto? Estaba de luto. Por favor, responda sí o no. ¿Tenía dificultades con las funciones básicas diarias? A veces, sí. ¿Y estaba viendo a un terapeuta por depresión? Dudé.
Había visto a un psicólogo un par de veces después de la muerte de Margarita. Solo alguien con quien hablar. Brevemente sí. ¿Le recetó ese terapeuta medicación para la depresión y la ansiedad? Lo sugirió, pero yo no. ¿Sí o no, señora Moreno? ¿Le recomendaron medicación? Sí. Se acercó, su voz afilada. Rechazó el tratamiento médico para sus problemas de salud mental, mientras afirmaba que era perfectamente capaz de tomar decisiones sensatas. ¿Le parece eso racional? Roberto protestó. Señoría, la terapia de duelo no constituye incapacidad mental. Aceptada. Señora Crespo, continúe. Pero el daño estaba hecho. Podía verlo en las caras de algunos miembros del jurado. La duda volvía a aparecer. Señora Moreno, su relación con Margarita Moreno, la describió como un matrimonio, ¿correcto? Sí, tuvimos una ceremonia simbólica, pero ¿no estaba reconocida legalmente en ese momento? No. El matrimonio igualitario aún no era legal cuando nosotras... Así que, legalmente hablando, ¿eran dos adultas sin parentesco viviendo juntas? La pregunta fue como una bofetada. Éramos compañeras. Nos queríamos. ¿Su hijo aprobaba esta relación? Roberto protestó de nuevo. ¿Relevancia, señoría? Estoy estableciendo la dinámica familiar que llevó a la preocupación del señor Moreno por el juicio de su madre, argumentó Crespo. La jueza lo permitió. Respiré hondo. A Daniel le costó a veces, especialmente cuando se hizo mayor y entendió lo que significaba. ¿Se avergonzaba de ello? Quizás. ¿Usted y Margarita le impusieron este estilo de vida? No había ningún estilo de vida que imponer. Simplemente nos queríamos y lo criamos lo mejor que pudimos. Pero él creció siendo diferente a otros niños por las decisiones de ustedes. ¿No es así? Tuvo que explicar a sus amigos por qué tenía dos madres. Se enfrentó a preguntas y juicios que otros niños no enfrentaron. Sentí que se me acumulaban las lágrimas. Sí, pero siempre le dijimos que el amor no era nada de lo que avergonzarse. Sin embargo, él claramente sentía vergüenza. Claramente se sentía agobiado por sus decisiones. Y cuando usted estaba vulnerable y de luto, cuando más necesitaba el apoyo familiar, él tomó decisiones sobre su cuidado. ¿No es posible que estuviera intentando ayudar, aunque lo hiciera de forma imperfecta? Me robó, dije con la voz rota. Me desechó y se llevó todo. Eso no es ayuda. O quizás está tan consumida por la amargura de que su hijo no aceptara su estilo de vida que está interpretando una intervención familiar normal como una traición. ¡Protesto! Roberto estaba en pie. Señoría, esto es acoso a la testigo. Aceptada. Señora Crespo, una pregunta más así y la acusaré de desacato. Pero había logrado lo que quería. Había sembrado la duda. Sugerido que mi dolor se debía a que Daniel rechazaba mi sexualidad en lugar de a que me robara. Lo había convertido en una cuestión de identidad en lugar de un delito. Bajé del estrado sintiéndome derrotada, segura de que los había perdido. Roberto intentó tranquilizarme durante el receso para comer, pero apenas podía oírle por el zumbido en mis oídos. La tarde trajo testigos de carácter. Personas que conocían a Daniel hablaron de lo buen padre que era, del empleado dedicado que era, del hijo preocupado que era. Pintaron la imagen de alguien que solo había querido ayudar a su madre en apuros. Pero entonces Roberto llamó a Ángela al estrado. Testificó sobre cómo me encontró en los girasoles, sobre mi claridad mental a pesar de mi dolor, sobre las instrucciones específicas de Daniel para un contacto mínimo. En su opinión profesional como enfermera que ha trabajado con cientos de pacientes mayores, ¿mostraba la señora Moreno signos de incompetencia? No. Mostraba signos de duelo y trauma. No son lo mismo. Y la insistencia del señor Moreno en no tener contacto, ¿cómo caracterizaría eso? En mi experiencia, los familiares que actúan por preocupación genuina quieren estar informados, quieren participar en las decisiones sobre el cuidado. Las instrucciones del señor Moreno eran lo contrario. Quería distancia. Eso no es preocupación, es culpabilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de verdad. Entonces Roberto jugó su última carta. Llamó a Emilia al estrado. Mi nuera parecía aterrorizada mientras juraba. Evitó mirarnos tanto a mí como a Daniel. Señora Moreno, ¿es usted consciente de los cargos contra su marido? Sí. ¿Ha hablado con usted sobre por qué vendió la casa de su madre? La voz de Emilia era apenas audible.
Dijo que ella no podía cuidarla. ¿Habló de ingresarla en los girasoles? Dijo que era la mejor opción. ¿Sugirió usted alguna vez visitarla? ¿Llevar a los niños a ver a su abuela? Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Lo pregunté varias veces. Daniel dijo que era mejor no hacerlo, que necesitaba tiempo para adaptarse. ¿Le dijo su marido que había falsificado la firma de su madre en documentos legales? ¡Protesto! Margarita Crespo se puso en pie de un salto. El derecho a no declarar contra un cónyuge. Señoría, interrumpió Roberto. Ese derecho no se aplica cuando el testimonio implica la planificación o comisión de un fraude. La jueza lo consideró. Lo permitiré. Señora Moreno, por favor, responda. Emilia miró a Daniel, que la miraba fijamente con una expresión que me heló la sangre. Respiró temblorosamente. Dijo que su nombre también estaba en la casa, así que no importaba. Pero luego, cuando empezó la investigación, me pidió que dijera que yo la había visto firmar los papeles, que mintiera por él. La voz se le quebró. No pude hacerlo. No podía mentir bajo juramento. La sala estalló. La jueza pidió orden, su mazo sonando como un trueno. El rostro de Daniel se había quedado blanco. Su abogada parecía atónita, y me di cuenta por fin de que íbamos a ganar. No porque las pruebas fueran abrumadoras, que lo eran. No porque Roberto fuera brillante, que lo era, sino porque la verdad, una vez dicha en un lugar donde la verdad importaba, ya no podía ser negada. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, todos los rostros estaban solemnes. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, señoría. En el cargo de apropiación indebida, ¿cómo lo declaran? Culpable. ¿En el cargo de falsedad documental? Culpable. ¿En el cargo de explotación de una persona vulnerable? Culpable. Oí las palabras, pero no pude procesarlas del todo. Culpable, culpable, culpable. Cada una aterrizando como el tañido de una campana que anunciaba el fin de algo terrible y el comienzo de algo nuevo. Daniel se quedó helado mientras la jueza leía el veredicto, y luego fijó la fecha para la sentencia en 2 semanas. Fuera del juzgado, las cámaras nos rodearon. Esta vez, no me escondí. Me puse al lado de Roberto y hablé con claridad. Esto no era por venganza, era por justicia. Era para demostrar a otras personas en mi situación que no tienen que aceptar ser desechadas, que tienen valor, derechos y que vale la pena luchar por ellas. Las preguntas llovieron, pero solo respondí a unas pocas antes de que Roberto me llevara. En el coche, por fin me permití llorar. No de tristeza esta vez, de un alivio tan profundo que dolía. ¿Y ahora qué? Pregunté. Roberto sonrió. ¿Ahora? Ahora recuperas tu vida. La vista para la sentencia estuvo menos concurrida que el juicio. La mayoría de los periodistas se habían ido a otras historias, otras tragedias, el dolor de otras personas transformado en contenido. Pero yo estaba allí, sentada en el mismo asiento que había ocupado durante todo el juicio, esperando oír qué consecuencias afrontaría Daniel por desmantelar mi vida. La jueza Rodríguez entró y el oficial de sala llamó al orden. Daniel se encontraba entre sus abogados, pareciendo más pequeño de alguna manera que durante el juicio. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por algo que podría haber sido miedo o arrepentimiento. No sabría decir cuál, y me di cuenta de que ya no me importaba. Señor Moreno, ha sido declarado culpable de apropiación indebida, falsedad documental y explotación económica de una persona vulnerable. Comenzó la jueza, su voz cargada de autoridad. Antes de dictar sentencia, ¿hay algo que le gustaría decir? La abogada de Daniel le susurró algo. Él asintió y luego se giró ligeramente hacia mí. No me miraba directamente, pero reconocía mi presencia por primera vez desde que esto empezó. Lo siento, dijo, su voz apenas audible. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mi madre necesitaba ayuda y yo era el único que podía proporcionársela. Cometí errores en cómo manejé las cosas, pero nunca quise hacerle daño. Las palabras deberían haber significado algo. Una disculpa del hijo que había amado, criado y por el que me había sacrificado. Pero sonaron huecas, ensayadas, el tipo de declaración que los abogados elaboran para influir en la sentencia en lugar de expresar un remordimiento genuino. La jueza Rodríguez lo estudió durante un largo momento. Señor Moreno,
He presidido muchos casos de explotación económica familiar. Lo que distingue su caso no es el robo en sí, aunque 340.000 euros es una cantidad sustancial. Lo que lo distingue es la crueldad calculada de sus acciones. Cogió unos documentos de su estrado. No solo le quitó el dinero a su madre, la borró sistemáticamente de su propia vida. Vendió el hogar que construyó con su pareja. Trasladó la tumba de su pareja fallecida sin notificarlo. La ingresó en una residencia y dio instrucciones al personal para minimizar el contacto. Usted no le robó en un momento de desesperación o debilidad. Lo planeó, lo ejecutó y luego intentó ocultarlo pintando a su víctima como incompetente. El rostro de Daniel se había puesto pálido. La sala estaba en completo silencio. Este tribunal lo condena a 4 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Se le ordena la restitución total de todos los fondos robados, incluyendo intereses, en los 90 días posteriores a su liberación. Se le prohíbe cualquier contacto con la víctima, a menos que ella lo solicite explícitamente. Además, realizará 500 horas de servicio comunitario con organizaciones que atienden a la población de la tercera edad, para que quizás pueda aprender la humanidad que no supo mostrar a su propia madre. El mazo cayó. 4 años. Parecía demasiado y no lo suficiente a la vez. Ninguna cantidad de tiempo podría devolver lo que me había quitado, pero al menos habría consecuencias. Al menos se enfrentaría a algo real. Mientras se llevaban a Daniel, me miró por última vez. Sostuve su mirada, negándome a apartarla, negándome a darle la satisfacción de verme rota. Cualquier emoción que pasara por sus ojos era suya para cargarla ahora, no mía. Fuera. Roberto me explicó lo que venía después. El tribunal supervisará la restitución. Los bienes de Daniel serán liquidados para pagarte. Su coche, inversiones, lo que sea que tenga de valor. El dinero de la venta de la casa, lo que quede, te será devuelto en 60 días según la orden de la jueza. ¿Cuánto queda?, pregunté. Unos 270.000 después de sus gastos. Suficiente para comprarte un pisito. Empezar de nuevo como es debido. Empezar de nuevo. A los 56 años, después de todo, tendría que reconstruir desde cero. La idea era agotadora y estimulante a partes iguales. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La residencia Los Girasoles de repente se sentía diferente, no porque el edificio hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Ya no era una víctima almacenada aquí, era una mujer esperando reclamar su vida. Lola me encontró en la sala común una tarde. «Y bien, ¿cuándo te vas?» «Pronto, creo. En cuanto llegue el dinero», asintió lentamente. «Hiciste algo extraordinario, ¿sabes? La mayoría de nosotras simplemente lo aceptamos cuando nuestras familias nos desechan. Nos decimos que de alguna manera nos lo merecemos. Tú luchaste. Tuve ayuda», dije, pensando en Ángela, en Roberto y en todos los desconocidos que habían enviado cartas de apoyo. Todos necesitamos ayuda, pero tenías que estar dispuesta a aceptarla. Esa es la parte difícil. Tenía razón. Lo más difícil no había sido luchar contra Daniel. Había sido creer que merecía que lucharan por mí. Ángela me ayudó a buscar piso. Encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones no muy lejos del parque funerario El Recuerdo, lo suficientemente cerca como para poder visitar la tumba de Margarita cuando quisiera. El piso tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. «Es perfecto», dije, de pie en el salón vacío e imaginando muebles, libros, vida llenando el espacio. Roberto se encargó del papeleo, asegurándose de que el contrato de alquiler fuera sólido y que nadie pudiera quitarme esto. El primer mes de alquiler y la fianza salieron de los fondos de la restitución que finalmente se habían liberado. El día de la mudanza fue simple porque tenía muy poco. El contenido de mi única maleta, las cartas de apoyo que había guardado, el diario de Margarita y algunos artículos que Ángela me había ayudado a comprar. Muebles básicos, utensilios de cocina, ropa de cama, todo lo necesario para construir un hogar, pero nada que llevara el peso del pasado. Lola vino a despedirse. También lo hicieron varios otros residentes que habían seguido mi historia. «No te olvides de nosotras», dijo una mujer, agarrando mi mano con sus dedos artríticos. «No te olvides de cómo es estar aquí». «No lo haré», prometí.
Y lo decía en serio. La primera noche en mi piso, me senté en mi nuevo sofá y miré las paredes que eran mías, un espacio que nadie podía quitarme. Había colgado una única fotografía, Margarita riendo de algo que yo había dicho, sus ojos llenos de luz y amor. No como un santuario al pasado, sino como un recordatorio de que una vez conocí el amor verdadero, y tal vez, si era lo suficientemente valiente, podría encontrar la alegría de nuevo. Sonó mi teléfono, un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Señora Moreno, soy Sara Núñez. La voz de una mujer joven, vacilante y esperanzada. Vi su historia en las noticias. Mi abuela está en una situación similar a la que usted pasó. Mi tío se quedó con su casa y la metió en una residencia y ella no sabe que tiene opciones. Me preguntaba, ¿estaría dispuesta a hablar con ella? ¿A decirle que puede luchar? Cerré los ojos, sintiendo la presencia de Margarita como una mano cálida en mi hombro. Para esto había sido todo. No por venganza contra Daniel, ni siquiera por justicia para mí, sino por crear un camino para que otros lo siguieran. Sí, dije, estaré encantada de hablar con ella. En los meses siguientes, llegaron más llamadas. Más mujeres que habían sido abandonadas, descartadas, borradas por familias que las encontraban inconvenientes. Hablé con cada una de ellas. Compartí la información de contacto de Roberto. Las conecté con recursos. Algunas lucharon. Otras estaban demasiado cansadas o asustadas. Pero todas merecían saber que tenían opciones, que ser desechadas no significaba que no valieran nada. Ángela y Roberto se convirtieron en verdaderos amigos, no solo en ayudantes. Cenábamos juntos una vez al mes. Celebrábamos pequeñas victorias. Nos lamentábamos cuando los casos no salían como esperábamos. Te has convertido en una defensora, dijo Ángela durante una de esas cenas. Lo sabes, ¿verdad? La gente te llama para testificar en otros casos, para hablar en conferencias legales sobre el abuso a personas mayores. Solo cuento mi historia. Tu historia está cambiando leyes. 3 comunidades autónomas han aprobado protecciones más fuertes gracias a ti. Eso es más que solo contar tu historia. Eso es generar un cambio. Visitaba la tumba de Margarita todos los domingos. Llevaba flores, me sentaba en la hierba y le hablaba de todo. El piso, el trabajo de activismo, la extraña nueva vida que estaba construyendo sobre las ruinas de la antigua. Ojalá pudieras ver esto. Le dije una mañana de primavera, 6 meses después del juicio. Ojalá pudieras ver que ganamos. No solo contra Daniel, sino contra todos los que alguna vez intentaron decirnos que nuestro amor no importaba. Sí que importaba. Importa. Y gracias a lo que tuvimos, sé que vale la pena luchar por mí. El viento se movía entre los árboles que rodeaban su tumba, trayendo el aroma de las flores y la hierba recién cortada. Decidí creer que me oía. La primera carta de Daniel llegó a los 8 meses de su condena. El remite de la prisión hizo que me temblaran las manos mientras sostenía el sobre, debatiendo si abrirlo o tirarlo sin leer. Finalmente, la curiosidad ganó. «Mamá», empezaba, e incluso esa sola palabra parecía presuntuosa. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en quién me convertí. El psicólogo de la prisión dice que necesito asumir la responsabilidad de mis actos sin poner excusas, así que eso es lo que intento hacer. Te robé. Traicioné tu confianza. Me convencí de que te estaba protegiendo cuando en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de la vergüenza de tener una madre que no encajaba en la imagen que yo quería proyectar. Eso fue cobarde y cruel. Y lo siento. No espero el perdón. Ni siquiera sé si merezco pedirlo. Pero quería que supieras que ahora veo lo que antes no podía ver. Que me quisiste de la mejor manera que supiste. Y yo te pagué ese amor con un egoísmo terrible. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado algo de paz. Con cariño, Daniel. Leí la carta 3 veces, buscando manipulación o una agenda oculta. Pero todo lo que encontré fue a un hombre enfrentándose finalmente a lo que había hecho. No deshacía el daño. No borraba meses de sufrimiento. Pero era algo. Un pequeño reconocimiento de que tal vez, en algún lugar dentro del hijo que me había traicionado, el niño que yo había criado todavía existía. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para decidir si quería alguna relación con él,
aunque fuera limitada. El diario de Margarita tenía la respuesta, en una entrada que había leído tantas veces que me la sabía de memoria. El perdón no se trata de que ellos lo merezcan, se trata de que tú merezcas la paz. Tú decides cómo es eso. Quizás signifique reconciliación. Quizás signifique dejarlo ir y seguir adelante sin ellos en tu vida. De cualquier manera, la elección es tuya, y lo que elijas será lo correcto. 3 semanas después, envié una respuesta de una sola frase. Estoy bien. Espero que encuentres a la persona que estabas destinado a ser. No era perdón, todavía no, pero tampoco era odio. Solo el reconocimiento de que ambos éramos humanos, ambos imperfectos, ambos capaces de cambiar. 1 año después del juicio, me encontraba frente a una sala llena de diputados, invitada a testificar sobre un proyecto de ley que requeriría supervisión judicial antes de que los hijos adultos pudieran ingresar a sus padres en residencias en contra de su voluntad. Me temblaban las manos al sostener mi declaración preparada, pero mi voz era firme mientras hablaba. Mi nombre es Miriam Moreno, y estoy aquí para contarles lo que sucede cuando los miembros de la familia tienen un poder sin control sobre los adultos vulnerables. Estoy aquí para hablarles de ser borrada de mi propia vida. Y estoy aquí para decirles que nadie debería tener que luchar tan duro como yo luché solo para ser tratada como un ser humano con derechos y dignidad. La ley se aprobó. La llamaron Ley de Protección y Responsabilidad Familiar del Adulto Mayor, pero los activistas la llamaron la Ley Miriam. Asistí a la ceremonia de la firma, junto a otras supervivientes que habían encontrado su voz y exigido un cambio. Este es tu legado, me dijo Roberto mientras veíamos al presidente firmar la legislación. No lo que te quitaron, sino lo que construiste a partir de ello. Esa noche, me senté en mi balcón viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Dentro, mi apartamento era cálido con la evidencia acumulada de una vida vivida. Libros en las estanterías, platos en los armarios, fotografías en las paredes. Fuera, el mundo continuaba su eterna rotación, indiferente al sufrimiento individual, pero, ocasional y milagrosamente, inclinándose hacia la justicia. Pensé en Margarita, en la vida que habíamos construido y perdido, y, de una manera extraña, reconstruido a través de la lucha por honrar su memoria. Pensé en Daniel, cumpliendo su condena y, con suerte, convirtiéndose en alguien mejor. Pensé en todas las mujeres que se habían puesto en contacto, que habían encontrado fuerza en mi historia para exigir su propia justicia. Y pensé en mí misma, 57 años ahora, con cicatrices pero de pie, rota pero sanando, sola pero no solitaria. Había sobrevivido al peor tipo de traición y había descubierto algo que Margarita había intentado decirme todo el tiempo. Era más fuerte de lo que creía. Valía la pena luchar por mí, merecedora de amor, dignidad y una vida vivida en mis propios términos. El sol se deslizó por debajo del horizonte, la oscuridad asentándose suavemente sobre la ciudad. Me levanté, me estiré y entré en el hogar que era verdadera y finalmente mío. Mañana visitaría la tumba de Margarita. Mañana respondería a los correos de mujeres pidiendo ayuda. Mañana seguiría construyendo esta extraña, inesperada y duramente ganada vida. Pero esta noche, simplemente descansé sabiendo que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado, y eso era suficiente.